Bienvenidos a Contratiempo. El día de hoy hablaremos sobre el inusual incremento que está teniendo el precio del dólar y su devaluación en la moneda colombiana. Para profundizar sobre el tema, tuvimos la oportunidad de hablar con Omar Suárez. Él es economista de la Universidad del Rosario y actualmente ocupa el puesto de Senior Equity Analyst en la empresa Alianza Valores. Omar, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Bueno, muchísimas gracias a ti por la invitación a este programa. Primero me gustaría empezar preguntándole por qué nuestra moneda es la más devaluada. Primero que todo es importante destacar que la fortaleza del dólar a nivel mundial se debe a la normalización de la política monetaria en Estados Unidos. Entonces el mercado ha venido descontando un alza en la tasa de interés en el país norteamericano. ¿Y qué es lo que genera esto? Pues un aumento en la tasa de interés en Estados Unidos hace que los flujos de capitales salgan de los mercados emergentes y se vayan al mercado, a la economía norteamericana. Entonces esta es la principal razón. Y claro, el precio del petróleo, teniendo en cuenta que Colombia, el precio del petróleo representa un poco más del 50% de las exportaciones en Colombia y aproximadamente el 20% de los ingresos fiscales, la fuerte caída en el precio del petróleo hace que Colombia sea más vulnerable a la volatilidad en el precio. Entonces, teniendo en cuenta esto, pues Colombia es una de las monedas más devaluadas del mundo. Sin embargo, es importante destacar que esto es a nivel mundial. Hemos visto una devaluación de todas las monedas a nivel mundial y una fortaleza en general del dólar. Además del alza de los intereses de Estados Unidos y la caída internacional del precio del petróleo, ¿qué otros factores inciden para que el precio del dólar suba tan rápidamente? Digamos que la principal razón, como te lo dije, es el alza en la tasa de la FED. La caída en el precio del petróleo pues, le da un impulso a esa devaluación de la tasa de cambio. Y en las últimas semanas hemos visto una fuerte incertidumbre por parte de la economía china. La economía china venía 30 años creciendo al 10% y ahora la meta del año 2015 es que crezca al 7%, pero hemos visto que los débiles datos que ha registrado la economía china pueden llevar a la segunda economía del mundo a crecer por debajo del 7%, teniendo en cuenta que es la mayor demandante de materias primas, pues esto afecta significativamente a los países de América Latina. Entonces, por ese lado, pues también es muy importante tener en cuenta esos tres factores: aumento en la tasa de interés de la FED, caída en los precios del petróleo e incertidumbre por la debilidad en la economía china. Hablando del tema del petróleo, me gustaría preguntarle qué se necesita para que el precio de este se vuelva a estabilizar y de esta manera el dólar alcance otra vez su precio normal o habitual. Bueno, primero que todo es importante destacar los orígenes de esta caída en el precio del petróleo. ¿Cuál es el origen? El origen es que hay un exceso de oferta de aproximadamente 2 millones de barriles por día de petróleo en el mundo. Entonces, una forma de corregir este precio del petróleo es o que la oferta disminuya o que la demanda aumente. Sin embargo, hemos visto que las presiones que existen en el corto plazo, más presiones bajistas que alcistas. En las últimas semanas hemos visto que el petróleo ha estado alrededor de $40 el barril, pero que existen mayores presiones para que se reduzca y podamos ver un precio del petróleo a 35 o $30 el barril. También es importante destacar el reciente acuerdo entre Irán y los países occidentales, donde Irán, que es uno de los mayores productores de petróleo en el mundo, ahora va a poder exportar su petróleo, lo cual lo que hace es aumentar ese exceso de oferta. Entonces vemos que en el corto plazo vemos una presión bajista mayor en el precio del petróleo. Según su visión de economista, ¿qué acciones cree que debería tomar el gobierno para que el alza del precio del dólar no afecte tanto a las familias colombianas? El gobierno puede impulsar el turismo porque el alza en el dólar beneficia al turismo. ¿Por qué? Pues porque desincentiva a los colombianos a salir a otros países, ya que la fortaleza del dólar hace que sea más caro salir del país. Y por otro lado, pues como los colombianos van a salir menos del país, pues vamos a viajar más dentro de nuestro país, entonces va a beneficiar, por ejemplo, los hoteles en Colombia. Por otro lado, pues que los extranjeros, que un norteamericano, que un europeo venga a Colombia, pues va a salir mucho más barato. Entonces también puede ejercer, por ejemplo, políticas para estimular el turismo de extranjeros hacia Colombia. ¿De qué manera los colombianos pueden sacarle ventaja o provecho a estos altos precios en el dólar? Primero tenemos los exportadores.
Entonces los exportadores se ven beneficiados porque van a recibir un mayor número de pesos por cada dólar, y esto va a incentivar las exportaciones. Por otro lado, la industria nacional también se va a ver beneficiada. ¿Por qué? Porque aumenta su competitividad respecto a las importaciones, que son su competencia directa, ¿sí? Y digamos, si tú ves más exportaciones y si tú ves que la industria se beneficia, pues vas a ver mayor generación de empleo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la caída en el precio del petróleo, teniendo en cuenta que somos un país que depende mucho de la volatilidad del precio del crudo, pues va a limitar esos beneficios. Omar, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. A ustedes por la invitación al programa. Muchas gracias a todos nuestros televidentes por sintonizarnos el día de hoy. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, @contratiempo en Twitter y Contratiempo en Facebook. Hasta pronto.